¿Qué harías si tuvieras que elegir entre tu imperio empresarial y tu libertad personal? Esta es exactamente la disyuntiva que enfrentó Alejandro Herrera, un millonario de 34 años cuya vida perfectamente ordenada estaba a punto de colapsar en una sola tarde lluviosa en Madrid. Pero antes de comenzar, por favor, dale me gusta al video y cuéntame desde qué parte del mundo nos estás viendo hoy. Siempre es fascinante ver quiénes se unen a nosotros desde diferentes lugares del mundo. Imagínate por un momento que lo tienes todo. Una fortuna que la mayoría solo puede soñar. Una empresa que domina el mercado inmobiliario español. Penthouse en los barrios más exclusivos de Madrid. Sin embargo, hay algo que ni todo el dinero del mundo puede comprar: el tiempo. Y eso era exactamente lo que le faltaba a Alejandro mientras observaba las gotas de lluvia deslizarse por las ventanas de su oficina en el piso 15 del Paseo de la Castellana. ¿Alguna vez te ha pasado que sientes que las paredes se cierran a tu alrededor? Esa tarde de tormenta, mientras contemplaba el caos del tráfico madrileño desde las alturas, Alejandro no sabía que estaba a punto de recibir un ultimátum que cambiaría no solo su destino empresarial, sino también su corazón de maneras que jamás habría imaginado. La historia que estás a punto de escuchar parece sacada de una novela, pero te aseguro que cada detalle, cada emoción, cada decisión desesperada que tomaron estos dos personajes podría sucederle a cualquiera de nosotros. Porque al final del día, ¿no es cierto que todos hemos tenido que enfrentar momentos donde parece que no hay salida? Quédate conmigo hasta el final, porque lo que descubrirás sobre Carmen Silva, una secretaria de 26 años, de un barrio humilde de las afueras de Madrid, te va a demostrar que a veces las decisiones más arriesgadas son las que nos llevan a los destinos más extraordinarios. Su encuentro no fue casualidad, fue una perfecta tormenta de circunstancias que los obligó a ambos a replantearse todo lo que creían saber sobre el amor, el poder y la autenticidad. En un mundo donde los matrimonios de conveniencia entre las élites empresariales son más comunes de lo que imaginamos, donde los consejos de administración pueden determinar no solo el futuro de una empresa, sino también la vida personal de quienes las dirigen, Alejandro se encontró con una propuesta que inicialmente parecía la solución perfecta a todos sus problemas. Un contrato simple, términos claros, beneficios mutuos y una salida limpia al final. Pero hay algo sobre los planes perfectos que la vida parece deleitarse en desbaratar. Lo que vas a descubrir ahora podría sorprenderte, porque esta historia demuestra que cuando dos almas se encuentran en las circunstancias más inesperadas, ni los contratos más detallados pueden predecir lo que realmente va a suceder. Carmen no tenía idea de que aquel día lluvioso, mientras revisaba una factura médica que representaba más dinero del que su familia podría reunir en años, su destino estaba siendo decidido varios pisos más arriba, en una sala de juntas donde hombres poderosos jugaban con vidas como si fueran piezas de ajedrez. Y Alejandro tampoco sabía que la solución a su problema corporativo vendría envuelta en la forma de una mujer que le enseñaría que los verdaderos tesoros de la vida no aparecen en ningún balance financiero. La tormenta que azotaba Madrid esa tarde no era nada comparada con la que estaba a punto de desatarse en sus corazones. La transformación más radical en la vida de una persona a veces comienza con una sola frase pronunciada en el momento menos esperado. Para Alejandro, esas palabras llegaron cortantes como una navaja. 6 meses, Alejandro, ni un día más. La voz áspera de su tío Alberto rompió el silencio de aquella sala de juntas, como un martillo sobre cristal, y en ese instante todo el poder que Alejandro creía tener se desmoronó. Imagínate la escena: un hombre de 62 años, presidente del consejo,
de Herrera Construcciones, ajustando sus gafas con la frialdad calculada de quien ha pasado décadas tomando decisiones que cambian vidas enteras. Alberto no era solo un tío, era el arquitecto de ultimátums, el tipo de persona que puede destrozar imperios con la misma facilidad con la que ordena su café matutino. La mentalidad de poder que Alejandro había cultivado durante años se estrellaba contra una realidad incómoda. Por primera vez en su vida adulta, no tenía el control. 5 rostros serios lo observaban desde el otro lado de esa mesa de caoba. 5 hombres que representaban décadas de tradición empresarial y que ahora le exigían algo que iba contra todo lo que él representaba. «No pueden estar hablando en serio», murmuró Alejandro, volviéndose desde la ventana que hasta hace unos minutos había sido su refugio contemplativo. Sus ojos oscuros se encontraron con esas miradas implacables, y por un momento el millonario de 34 años se sintió como un adolescente siendo regañado por llegar tarde a casa. ¿Has sentido alguna vez esa sensación de que las reglas del juego cambian justo cuando creías que las dominabas? Eso era exactamente lo que estaba experimentando Alejandro mientras se pasaba la mano por el cabello castaño oscuro, un gesto nervioso que revelaba la verdad oculta detrás de su fachada de confianza inquebrantable. «Estamos en el siglo XXI», continuó, su voz cargada de una incredulidad genuina. «¿Qué importa si estoy casado o no?». Era una pregunta lógica, racional, completamente válida para cualquier persona que hubiera vivido las últimas 2 décadas en el mundo real. Pero la sala de juntas de Herrera Construcciones no operaba bajo las reglas del mundo real. Si llegaste hasta aquí conmigo, es porque entiendes que las mejores historias son aquellas que nos ayudan a reflexionar sobre nuestras propias decisiones y sobre cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Por eso te invito a que te suscribas al canal, porque aquí compartimos historias que van más allá del entretenimiento, historias que nos conectan con esas verdades profundas sobre la condición humana que a veces necesitamos escuchar. La decisión que estaba siendo forzada sobre Alejandro representaba mucho más que un simple cambio de estado civil. Era una declaración sobre valores, tradiciones y la compleja danza del poder corporativo que se desarrolla en los bastidores de las grandes empresas españolas. Los hombres sentados frente a él no veían un matrimonio, veían una inversión en estabilidad, una póliza de seguro contra la incertidumbre. Este momento de revelación nos muestra algo fascinante sobre la naturaleza del control y la ilusión de libertad que tenemos en nuestras propias vidas. Alejandro había construido su identidad alrededor de ser el dueño de su destino, el arquitecto de sus propias decisiones, y ahora descubría que incluso los más poderosos pueden encontrarse atrapados por las expectativas de otros. El impacto de esas palabras resonaría mucho, más allá de esa tarde lluviosa, porque estaban a punto de poner en marcha una cadena de eventos que involucraría a una joven secretaria cuya única preocupación en ese momento era cómo pagar las facturas médicas de su madre. El doctor Enrique Tavares, ese arquitecto silencioso de destinos que llevaba 3 décadas moldeando las decisiones más cruciales de la familia Herrera, se inclinó hacia adelante con la precisión de un cirujano que está a punto de hacer una incisión decisiva. «La imagen habla más», alto, replicó con esa voz que había navegado por décadas de negociaciones complejas y acuerdos millonarios. ¿Sabes qué es lo más fascinante de esta revelación? Que en el mundo de las altas finanzas y los grandes negocios, la percepción no es solo importante, es literalmente todo. Tavares no estaba hablando de superficialidades o caprichos sociales. Estaba exponiendo una verdad incómoda sobre cómo funciona realmente el poder en España. Los números en los balances pueden ser perfectos, pero si la
narrativa personal no encaja con las expectativas, todo se desmorona. Nuestros inversores son conservadores, Alejandro, continuó el abogado, cada palabra calculada para penetrar las defensas del joven empresario. Quieren ver estabilidad, responsabilidad. Un hombre soltero de 34 años, con tu reputación, no inspira confianza. Esta frase encapsulaba décadas de observación sobre la mentalidad de quienes realmente mueven los hilos financieros en el país. La transformación que estaba experimentando Alejandro en esos momentos no era solo profesional, era profundamente personal. Sentía la sangre hervir mientras procesaba la implicación de esas palabras. Su reputación, ese código sutil pero entendido por todos, se refería a las múltiples mujeres con quienes había sido fotografiado en eventos sociales de Barcelona y Valencia, en galas benéficas en el Museo del Prado, en inauguraciones de hoteles de lujo en la Costa Brava. Este momento revela algo crucial sobre la doble moral que opera en los círculos de poder. Alejandro nunca había escondido su estilo de vida. Al contrario, había vivido con una transparencia que ahora se volvía en su contra. Durante años había mantenido relaciones que duraban algunos meses. Había sido visto en compañía de mujeres inteligentes y sofisticadas, pero siempre había logrado mantener esa línea invisible que separaba su vida personal de sus responsabilidades empresariales. La verdad oculta que estaba emergiendo en esa sala de juntas era que esa separación había sido siempre una ilusión. Los bastidores del poder corporativo español funcionan con reglas no escritas que van mucho más allá de los organigramas oficiales y los informes trimestrales. La estabilidad que buscaban los inversores no era financiera, era emocional. Era la garantía de que el líder de la empresa no tomaría decisiones impulsivas que pudieran afectar sus intereses. El impacto de esta revelación iba más allá del simple chantaje corporativo. Era una lección brutal sobre cómo las decisiones del pasado, por muy justificadas que parecieran en su momento, pueden convertirse en vulnerabilidades inesperadas. Cada fotografía en revistas de sociedad, cada aparición pública con una pareja diferente, cada decisión de priorizar la libertad personal sobre las convenciones sociales, ahora se transformaba en munición contra él. Lo que hace que esta situación sea particularmente intrigante es cómo revela la complejidad de vivir auténticamente en un mundo que valora la apariencia sobre la sustancia. Alejandro había construido un imperio basado en resultados reales. Había aumentado el valor de la empresa de manera espectacular, pero nada de eso importaba si no encajaba en la narrativa que los financieros conservadores esperaban ver. Esta presión no era solo sobre él, sino sobre toda una generación de líderes empresariales que han tenido que navegar entre la autenticidad personal y las expectativas tradicionales. Era el viaje forzado desde la autonomía hacia la conformidad, desde la individualidad hacia la imagen corporativa cuidadosamente construida. La frustración puede ser el catalizador más poderoso para las revelaciones más profundas. Alejandro sintió cómo la desesperación se transformaba en una resistencia casi primitiva cuando pronunció las palabras que creía que serían su defensa definitiva. Mi padre construyó esta empresa sin necesidad de un matrimonio arreglado. Era su último cartucho, la carta que había guardado para este momento exacto, esperando que la memoria de Rodrigo Herrera fuera suficiente para silenciar las exigencias del consejo. Pero Alberto, con esa frialdad calculada que solo viene de décadas manejando crisis familiares, no tardó ni un segundo en desmontar esa defensa. Tu padre se casó a los 27 años y permaneció casado hasta la muerte de ella, respondió sin la menor vacilación. Cada palabra fue colocada estratégicamente, como piezas de ajedrez en un tablero donde Alejandro acababa de darse cuenta de que había estado jugando en desventaja desde el principio.
La verdad oculta que estaba emergiendo no era solo sobre expectativas familiares, sino sobre un control que trascendía la muerte misma, y dejó claro en su testamento que esperaba que siguieras el mismo camino, continuó Alberto, revelando la dimensión completa de la trampa en la que Alejandro había estado viviendo sin saberlo. ¿Has experimentado alguna vez esa sensación de descubrir que tu vida entera ha estado siendo dirigida por fuerzas que ni siquiera sabías que existían? Eso era exactamente lo que estaba sintiendo Alejandro mientras cerraba los puños, un gesto físico que revelaba la impotencia emocional que estaba experimentando. La cláusula maldita, esa línea aparentemente insignificante en un documento legal que había ignorado durante años, ahora se alzaba como una montaña infranqueable. La mentalidad de Alejandro se estaba reconfigurando en tiempo real. Durante años, había operado bajo la ilusión de que esa cláusula era meramente decorativa, una excentricidad de un padre tradicionalista que nunca sería tomada en serio. Había construido su identidad profesional y personal asumiendo que el pasado era pasado, que las decisiones de las generaciones anteriores no tendrían impacto real en su autonomía. Esta revelación nos muestra algo fascinante sobre cómo las decisiones de nuestros antecesores pueden convertirse en cadenas invisibles que condicionan nuestro presente. Rodrigo Herrera había sido un visionario en los negocios, pero también un tradicionalista inquebrantable en valores familiares. Su hijo nunca había imaginado que el viejo encontraría la manera de controlar su vida, incluso desde el más allá. El impacto psicológico de este momento no puede ser subestimado. Alejandro estaba experimentando una transformación forzada de su comprensión sobre el poder y la libertad. Todo lo que había creído sobre su autonomía, sobre su capacidad de forjar su propio destino, se desmoronaba ante la realidad de una planificación familiar que se extendía más allá de la tumba. Si esta historia te movió de alguna manera, dale like, porque esa pequeña acción me dice que logramos esa conexión especial, que solo ocurre cuando compartimos algo auténtico y valioso. Tu like me confirma que estas historias están llegando exactamente a las personas que necesitan escucharlas. Los bastidores de las grandes fortunas españolas a menudo operan con este tipo de mecanismos de control intergeneracional. No se trata solo de dinero o propiedades, sino de preservar ciertos valores y estructuras sociales que las familias consideran fundamentales para su continuidad. La cláusula que ahora amenazaba el futuro de Alejandro era, en realidad, una manifestación de esta filosofía de preservación. Lo que hace que esta situación sea particularmente intrigante es cómo revela la complejidad de honrar el legado familiar mientras se mantiene la autenticidad personal. Alejandro se encontraba en la encrucijada entre respetar las expectativas de un padre que ya no estaba presente y defender la vida que había construido según sus propios términos. Cuando estás contra la pared, la mente humana hace algo extraordinario. Busca desesperadamente cualquier ruta de escape, sin importar lo improbable que parezca. Alejandro, sintiendo cómo se cerraban las opciones a su alrededor, formuló la pregunta que cualquier persona en su situación habría hecho. ¿Y si me niego? Era su último intento de recuperar algo de control, de demostrar que aún tenía poder de decisión en su propia vida. La respuesta de Alberto llegó como un martillazo final. Entonces Lucas asume la presidencia. 5 palabras que contenían décadas de planificación familiar y que revelaban la verdadera profundidad de la estrategia que se había estado gestando en los bastidores. Alberto no estaba improvisando. Esto había sido cuidadosamente orquestado con la precisión de una operación militar. ¿Has notado cómo las revelaciones más devastadoras a menudo vienen envueltas en la simplicidad de las palabras más cotidianas? La mención de Lucas no era casual. El primo menor de Alejandro, de apenas 28 años, recién graduado en administración,
Representaba todo lo que el Consejo consideraba ideal, predecible, maleable y, lo más importante de todo, comprometido desde hacía 2 años con planes de casarse a fin de año. Esta información nos muestra la mentalidad calculadora que opera en las altas esferas empresariales españolas. Lucas no era solo una alternativa, era la carta perfecta que habían estado guardando. Mientras Alejandro había estado construyendo su reputación como el heredero natural, el Consejo había estado preparando silenciosamente un plan B que encajaba perfectamente con sus valores tradicionales. El silencio que siguió a esta revelación pesó en la sala como una losa de mármol. Era el tipo de silencio que ocurre cuando todas las cartas están sobre la mesa y no queda nada más que revelar. Alejandro conocía a Lucas, había crecido con él en las reuniones familiares, había observado su desarrollo profesional y esa familiaridad hacía que la amenaza fuera aún más real. La transformación que estaba experimentando Alejandro en ese momento no era solo profesional, era existencial. Se enfrentaba a la posibilidad de ver cómo décadas de trabajo, visión y dedicación podrían ser transferidas a alguien que, aunque ambicioso, carecía de la experiencia y la perspectiva necesarias para liderar una empresa del calibre de Herrera Construcciones. Lucas representaba un peligro muy específico para el legado empresarial que Alejandro había estado construyendo. Era el tipo de líder que podría tomar decisiones seguras, pero poco innovadoras, que mantendría el status quo, pero que jamás llevaría la empresa hacia nuevos horizontes. Los proyectos en los barrios elegantes de Salamanca y Chamberí, las inversiones estratégicas que habían posicionado a la empresa como líder del mercado, todo eso podría estancarse bajo un liderazgo conservador. El impacto psicológico de esta revelación iba más allá de los números financieros. Alejandro estaba viendo cómo su identidad profesional, todo aquello por lo que había trabajado, podía ser transferido a alguien cuya única cualificación real era encajar en el molde que el Consejo había predefinido. Era la victoria de la conformidad sobre la competencia, de la tradición sobre la innovación. Esta situación nos revela algo profundo sobre cómo funcionan realmente las dinastías empresariales. No se trata solo de capacidad o resultados, sino de alineación con ciertos valores y expectativas que van más allá del rendimiento profesional. Lucas no era necesariamente mejor líder, pero era el líder que el Consejo podía controlar. La verdad oculta que estaba emergiendo era que Alejandro nunca había tenido tanto control como creía. Su posición había estado siempre condicionada por su capacidad de encajar en las expectativas familiares, y ahora esa realidad se hacía dolorosamente evidente. Hay momentos en la vida donde la rendición no se siente como una derrota, sino como la única estrategia de supervivencia disponible. Alejandro, con la voz cargada de una resignación que jamás había experimentado, repitió las palabras que sellaban su destino. 6 meses. Era una capitulación, pero también una declaración de que estaba dispuesto a jugar el juego según las reglas que le habían impuesto. Alberto, sintiendo la victoria, se apresuró a establecer los parámetros del acuerdo antes de que Alejandro pudiera cambiar de opinión. Para encontrar una esposa adecuada y realizar el matrimonio, confirmó con la precisión de un contrato que había estado redactando mentalmente durante años. Pero las condiciones no terminaban ahí, porque en el mundo de las élites madrileñas, cada detalle importa más que el conjunto. Una mujer de buena familia, sin escándalos, que sea aceptada por la sociedad madrileña, continuó Alberto, dibujando los contornos de lo que parecía una misión imposible. El matrimonio debe ser registrado y público.
Cada palabra agregaba otra carga al peso que Alejandro ya sentía en sus hombros, transformando lo que debería ser una decisión personal en una operación de relaciones públicas cuidadosamente orquestada. ¿Has notado cómo las decisiones más importantes de nuestras vidas a menudo se toman en momentos de máxima presión, cuando la claridad mental es lo último que tenemos? Eso era exactamente lo que estaba experimentando Alejandro mientras salía de esa sala de juntas, sintiendo literalmente el peso del mundo sobre sus hombros. La transformación mental que estaba ocurriendo era fascinante de observar. Durante décadas, Alejandro había sido el arquitecto de sus propias decisiones, el estratega de su propio destino. Ahora, caminando por los pasillos de la empresa que había llevado a nuevas alturas, se encontraba en la posición de tener que ejecutar un plan diseñado por otros, con parámetros que él no había establecido. La pregunta que resonaba en su mente era tan simple como aterrorizante. ¿Cómo diablos iba a encontrar una esposa en 6 meses? Pero no cualquier esposa, sino una que cumpliera con los estándares imposibles que acababa de aceptar. Era como si le hubieran pedido que encontrara una aguja en un pajar, excepto que el pajar estaba en llamas y la aguja tenía que cumplir con especificaciones técnicas muy precisas. La revelación más dolorosa llegó cuando comenzó a analizar las opciones disponibles en su círculo social inmediato. Todas las mujeres que conocía, por más inteligentes y atractivas que fueran, estaban fundamentalmente interesadas en su dinero o en el estatus que representaba. No era una crítica moral hacia ellas, simplemente era la realidad de un mundo donde las relaciones a menudo operan como transacciones cuidadosamente calculadas. Suscríbete al canal porque aquí encontrarás historias como esta que nos recuerdan que las transformaciones más extraordinarias a menudo comienzan con las decisiones más arriesgadas. Si valoras contenido que va directo al corazón de lo que significa ser humano, este es tu lugar, y yo estaré aquí cada semana compartiendo contigo estas experiencias que nos ayudan a entender mejor nuestro propio viaje. Esta comprensión nos muestra algo profundo sobre la soledad que puede existir en los niveles más altos del poder económico. Alejandro se daba cuenta de que había construido su vida social en un ecosistema donde la autenticidad era un lujo que pocos podían permitirse. Las conexiones genuinas se volvían casi imposibles cuando cada interacción estaba filtrada a través del prisma del beneficio mutuo. La mentalidad que estaba desarrollando lo llevaba hacia una conclusión inevitable. Necesitaba a alguien diferente. Alguien que no complicara más su vida, alguien que no tuviera agenda oculta. Era una búsqueda que lo sacaría de su zona de confort y lo llevaría hacia territorios completamente inexplorados. A veces, las soluciones más extraordinarias se encuentran en los lugares más cotidianos, escondidas a simple vista durante años, hasta que el momento exacto las revela. Alejandro, caminando por los pasillos de la empresa que su abuelo había fundado y que él había transformado en un imperio, pasó por el área administrativa con una nueva perspectiva, como si estuviera viendo ese espacio familiar por primera vez. Sus ojos, acostumbrados a buscar oportunidades en balances financieros y proyecciones de mercado, de repente se fijaron en algo completamente diferente. Una joven sentada detrás de un escritorio modesto, con una concentración que irradiaba profesionalismo silencioso. Carmen Silva, 26 años, había sido parte del paisaje diario de la empresa durante años, pero hasta ese momento había sido simplemente otra pieza eficiente en la maquinaria corporativa. ¿Has notado cómo a veces las personas más importantes para nuestro futuro han estado siempre ahí, esperando el momento perfecto para que las veamos realmente? Alejandro comenzó a procesar información que siempre había estado disponible, pero que nunca había considerado relevante. Carmen era puntual hasta el punto de ser predecible.
eficiente de una manera que hacía que su trabajo pasara desapercibido, y discreta hasta un grado que bordeaba la invisibilidad. En ese momento de revelación, mientras Alejandro evaluaba a Carmen con ojos nuevos, algo fascinante estaba ocurriendo a pocos metros de distancia. La misma mujer que él estaba considerando como una posible solución a su dilema matrimonial estaba enfrentando su propia crisis existencial, una que la hacía vulnerable de maneras que Alejandro aún no comprendía. Carmen ajustó sus gafas con un gesto que había repetido miles de veces, pero esta vez había algo diferente en la tensión de sus hombros. Estaba mirando una vez más la cuenta del hospital que había llegado esa mañana, un documento que representaba mucho más que números en una página. 48.000 euros para la cirugía de su madre, más los costos del tratamiento posterior, una suma que parecía tan inalcanzable como comprar un apartamento en el centro de Madrid. La transformación mental que estaba experimentando Carmen era tan intensa como la de Alejandro, pero desde una perspectiva completamente opuesta. Mientras él luchaba con el exceso de opciones y la presión de mantener su posición privilegiada, ella se enfrentaba a la ausencia total de alternativas viables para salvar la vida de la persona más importante en su mundo. Esta convergencia de necesidades desesperadas nos muestra algo profundo sobre cómo el destino opera en los bastidores de nuestras vidas. Dos personas en el mismo edificio, separadas por mundos económicos completamente diferentes, estaban experimentando momentos de crisis que los harían perfectamente compatibles para una solución mutuamente beneficiosa. La mentalidad de Carmen era de una claridad brutal. Incluso con el seguro médico que proporcionaba la empresa, la parte que quedaba por cuenta de la familia era imposible de cubrir con su salario de secretaria. Viviendo en Alcalá de Henares, cada euro contaba, cada gasto era calculado y esta factura médica representaba años de trabajo que no tenía. La verdad oculta que estaba emergiendo era que ambos, desde sus posiciones radicalmente diferentes en la jerarquía social y económica, estaban buscando desesperadamente una salida a situaciones que parecían no tener solución. Alejandro necesitaba una esposa que no complicara su vida. Carmen necesitaba dinero que salvara la de su madre. Momentos que cambian vidas enteras, a menudo llegan disfrazados de interacciones cotidianas, y ninguno de los involucrados se da cuenta de que están a punto de cruzar un umbral del que no hay retorno. Carmen, completamente absorta en los números aterrorizantes de esa factura médica, no percibió inicialmente la presencia que se había materializado junto a su escritorio, hasta que escuchó su nombre pronunciado con una voz profunda que inmediatamente reconoció. Carmen, esa simple palabra, la hizo levantar los ojos con una velocidad que reveló el impacto instantáneo que tuvo en su sistema nervioso. Alejandro Herrera estaba parado junto a su mesa, y la primera cosa que registró su mente fue lo impecable que se veía en su traje Armani azul marino, como si hubiera salido directamente de las páginas de una revista de negocios europea. ¿Has experimentado alguna vez esa sensación de dislocación temporal cuando algo completamente inesperado interrumpe tu rutina diaria? Carmen estaba procesando no solo la presencia física de Alejandro, sino también la significancia de que se dirigiera directamente a ella. En 3 años trabajando en la empresa, él siempre había mantenido la distancia jerárquica apropiada, comunicándose a través de su secretaria ejecutiva cuando necesitaba algo del área administrativa. Esta ruptura de protocolo era tan inusual que Carmen sintió inmediatamente que algo fundamental había cambiado en la dinámica de su mundo laboral. La transformación no era solo en la situación, sino en la forma como Alejandro la estaba mirando, con una intensidad que sugería que ya no la veía como simplemente otra empleada eficiente, sino como alguien que podría ser relevante para sus planes.
Necesito hablar contigo en privado, dijo Alejandro, y esas palabras cayeron en el ambiente del área administrativa como una piedra en un estanque silencioso. Su voz mantenía esa autoridad natural que había desarrollado a lo largo de años dirigiendo reuniones de alta tensión, pero había algo diferente en su tono, algo que Carmen no lograba identificar, pero que la hacía sentir que esta conversación sería diferente a cualquier interacción profesional que hubiera tenido antes. La revelación más inmediata llegó cuando Carmen notó que él estaba deliberadamente mirando alrededor de la oficina, evaluando quién más podría estar escuchando. Varias personas fingían no prestar atención, pero era obvio que toda el área administrativa había captado la inusualidad de la situación. Wilson, presidente de la empresa, no bajaba casualmente a hablar en privado con secretarias del nivel administrativo. «Mi oficina en 5 minutos», continuó Alejandro, transformando lo que podría haber sido una sugerencia en una instrucción clara, pero cortés. Carmen asintió, y en ese momento sintió cómo su estómago se contraía con una ansiedad que no había experimentado desde sus entrevistas de trabajo universitarias. Era una mezcla de nerviosismo profesional y curiosidad genuina sobre qué podría requerir una conversación privada. La mentalidad de Carmen se reconfiguró instantáneamente. En 5 años trabajando en Herrera Construcciones, nunca había puesto los pies en la oficina presidencial. Esa área del edificio pertenecía a un universo completamente diferente, donde se tomaban decisiones que afectaban a miles de empleados y se manejaban presupuestos que ella apenas podía conceptualizar. El impacto psicológico de esta invitación inesperada era imposible de ignorar. Carmen sabía que algo significativo estaba a punto de suceder, aunque no tenía manera de imaginar la magnitud de lo que Alejandro estaba contemplando. Su vida, que hasta ese momento había seguido patrones predecibles de trabajo y responsabilidades familiares, estaba a punto de tomar un rumbo completamente inesperado. Hay espacios que tienen el poder de intimidar y fascinar al mismo tiempo, y la oficina presidencial de Herrera Construcciones era exactamente ese tipo de ambiente. Cuando Carmen cruzó el umbral, sintió inmediatamente el impacto visual de un espacio diseñado para impresionar. Ventanas del suelo al techo que ofrecían una vista panorámica de Madrid que parecía abarcar toda la ciudad, desde los rascacielos del distrito financiero hasta las colinas que rodeaban la capital española. «Siéntate, por favor», dijo Alejandro, con una cortesía que contrastaba con la autoridad natural que irradiaba en ese ambiente. Carmen obedeció, consciente de que cada detalle de esa oficina costaba más que su salario anual, desde los muebles de diseño hasta las obras de arte que decoraban las paredes. Era como entrar en un mundo paralelo, donde las decisiones se tomaban desde las alturas, literalmente y figurativamente. La transformación en la dinámica entre ellos era palpable. Alejandro la estudió por un momento con esa intensidad que caracteriza a las personas acostumbradas a evaluar rápidamente el potencial y las vulnerabilidades de otros. Luego se sentó frente a ella, eliminando la barrera física del escritorio, y la miró directamente a los ojos de una manera que hizo que Carmen sintiera que estaba siendo analizada bajo un microscopio. «Carmen, voy a ser directo contigo», comenzó Alejandro, y esas palabras inmediatamente cambiaron la atmósfera de la conversación. «Necesito casarme en 6 meses o perderé la presidencia de la empresa». La declaración cayó en el espacio entre ellos como una bomba, detonando en cámara lenta, cada palabra registrándose en la mente de Carmen con una claridad que la dejó momentáneamente sin habla. ¿Has experimentado alguna vez ese momento cuando alguien comparte información tan inesperada que tu cerebro necesita varios segundos para procesar lo que acabas de escuchar?
Carmen estaba viviendo exactamente esa experiencia, tratando de reconciliar la imagen del millonario todopoderoso con la vulnerabilidad que acababa de revelar. La mentalidad de Alejandro era fascinante de observar. Había decidido apostar por la honestidad brutal como estrategia, revelando su situación desesperada a alguien que técnicamente era una subordinada. Era una decisión que mostraba tanto su capacidad de evaluación como su disposición a asumir riesgos calculados cuando las circunstancias lo requerían. Necesito una esposa adecuada para la sociedad madrileña, continuó Alejandro, desarrollando su propuesta con la precisión de alguien que había pensado cada detalle cuidadosamente. Alguien sin bagaje, sin intereses ocultos, sin conexiones con los medios. Cada criterio que mencionaba era como una pieza de un rompecabezas que Carmen comenzaba a entender que ella encajaba perfectamente. El impacto físico de esta revelación en Carmen era imposible de ocultar. Su corazón latía con tal intensidad que estaba segura de que Alejandro podía escucharlo resonando en el silencio de esa oficina elegante. Era la reacción natural de alguien que se da cuenta de que su vida está a punto de tomar un rumbo completamente inesperado. «No entiendo por qué me está contando esto», murmuró Carmen, y su voz revelaba la confusión genuina que estaba experimentando. Era una respuesta perfectamente lógica para alguien que no había logrado conectar aún los puntos entre su situación personal y la propuesta que estaba tomando forma. La verdad oculta que estaba emergiendo era que Alejandro había evaluado cuidadosamente las opciones disponibles y había llegado a la conclusión de que Carmen representaba la solución perfecta a su dilema. Ella cumplía con todos los criterios que había establecido, pero lo más importante era que necesitaba algo que él podía proporcionarle. Existen momentos en la vida donde las palabras más simples tienen el poder de reconfigurar completamente nuestra realidad, y Carmen estaba a punto de experimentar uno de esos momentos de manera tan intensa que jamás podría haberlo anticipado. Alejandro, con esa determinación que había caracterizado todas sus decisiones empresariales más arriesgadas, decidió que había llegado el momento de poner todas las cartas sobre la mesa. «Porque quiero que seas mi esposa», dijo Alejandro, y esas 6 palabras cayeron en el espacio entre ellos como si hubiera detonado una granada emocional. Carmen sintió como si el aire hubiera sido súbitamente extraído de la habitación, dejándola en una especie de vacío donde el tiempo parecía haberse detenido completamente. La revelación que siguió fue aún más impactante que la proposición inicial. «Es un acuerdo de negocios», continuó Alejandro con esa claridad brutal que había decidido adoptar como estrategia. «Un matrimonio en papel para satisfacer al consejo y la sociedad. Vivirías en mi casa, asistirías a eventos sociales, mantendrías las apariencias. A cambio, pagaría todos tus gastos más una cantidad mensual considerable. ¿Has notado cómo las propuestas más extraordinarias a menudo se presentan con una lógica tan cristalina que por un momento parecen perfectamente razonables? Alejandro estaba describiendo un acuerdo comercial como si estuviera negociando un contrato de construcción, estableciendo términos claros, beneficios mutuos y expectativas específicas. La transformación mental que estaba ocurriendo en Carmen era visible en cada microexpresión de su rostro. Su mente, entrenada durante años para procesar información administrativa compleja, ahora luchaba por categorizar una propuesta que desafiaba todas sus referencias previas sobre cómo funcionaba el mundo. «Esto es una locura», susurró Carmen, y su voz revelaba el shock genuino que estaba experimentando. Era la reacción perfectamente lógica de alguien cuya existencia había operado siempre dentro de parámetros sociales muy específicos. «Soy solo una secretaria. Personas como usted no se casan con personas como yo». La respuesta de Alejandro
reveló la profundidad de su análisis estratégico. Exactamente por eso funciona, replicó con una seguridad que mostraba cuánto había reflexionado sobre esta decisión. No formas parte de los círculos sociales que frecuento, no tienes segundas intenciones. Cada palabra era una pieza de un rompecabezas que había estado construyendo mentalmente durante horas. Esta revelación nos muestra algo fascinante sobre cómo operan las mentes estratégicas cuando se enfrentan a problemas aparentemente imposibles. Alejandro había convertido las limitaciones sociales de Carmen en sus mayores fortalezas para su propósito específico. Su falta de conexiones en la alta sociedad madrileña, que en circunstancias normales podría ser vista como una desventaja, se transformaba en su cualificación principal. La mentalidad que estaba desarrollando Alejandro era la de un estratega que había identificado la solución perfecta a un problema complejo. Carmen representaba autenticidad en un mundo donde la mayoría de las relaciones estaban contaminadas por intereses financieros o ambiciones sociales. Era precisamente su posición externa al sistema lo que la hacía invaluable para sus propósitos. La verdad oculta que estaba emergiendo era que ambos tenían algo que el otro necesitaba desesperadamente, pero desde posiciones completamente opuestas en la jerarquía social. Era una simetría perfecta de necesidades complementarias que ninguno de los dos había buscado conscientemente. Hay momentos en los que una cifra específica tiene el poder de detener el tiempo y reconfigurar instantáneamente todas nuestras perspectivas sobre lo que es posible. Carmen ya había tomado la decisión de salir de esa oficina. Había llegado a la conclusión de que la propuesta era demasiado descabellada para considerarla seriamente. Pero entonces Alejandro pronunció 3 palabras que la hicieron congelarse completamente a medio camino hacia la puerta. 1.000.000 euros, dijo Alejandro, y esas palabras cayeron en el espacio como si hubiera lanzado un ancla emocional que inmovilizó completamente a Carmen. La cifra no era solo un número, era una transformación completa de todo lo que ella había considerado posible en su vida. Una cantidad que representaba más libertad de la que jamás había soñado. Como pago final después del divorcio, continuó Alejandro con esa precisión que caracterizaba todas sus negociaciones importantes, además de los gastos mensuales y una tarjeta de crédito sin límite durante el matrimonio. Era como si estuviera describiendo un paquete de beneficios corporativos, pero las implicaciones eran mucho más profundas que cualquier compensación laboral. ¿Has experimentado alguna vez ese momento cuando una cifra específica hace que tu cerebro recalcule instantáneamente todas las posibilidades de tu futuro? Carmen estaba procesando no solo el dinero, sino lo que ese dinero representaba. Era más de lo que podría ganar en 20 años trabajando como secretaria. Era la cirugía de su madre. Era la educación que nunca pudo permitirse. Era la libertad financiera que transformaría no solo su vida, sino la de toda su familia. La revelación que estaba ocurriendo en la mente de Carmen era fascinante de observar. La propuesta había pasado de ser una idea absurda a convertirse en una posibilidad real que merecía consideración seria. El impacto psicológico de esa cifra había cambiado completamente el equilibrio de poder en la conversación. ¿Por qué yo?, preguntó Carmen, y su voz sonaba ronca, cargada de una vulnerabilidad que revelaba cuánto la había afectado esta propuesta. Era una pregunta que iba mucho más allá de la curiosidad profesional. Era una búsqueda genuina de comprensión sobre por qué el destino había puesto esta oportunidad extraordinaria en su camino. La respuesta de Alejandro fue un ejemplo perfecto de cómo la honestidad estratégica puede ser más persuasiva que cualquier manipulación emocional. «Porque eres exactamente lo que necesito», respondió con una sinceridad que cortaba a través de todas las defensas que Carmen había estado construyendo. Alguien real
sin complicaciones, que entienda que esto es solo un acuerdo, alguien en quien pueda confiar. La mentalidad que estaba desarrollando Alejandro mostraba su capacidad para ver cualidades en Carmen que ella misma no había valorado completamente. Su autenticidad, que en otros contextos podría ser vista como simplicidad, se convertía en su mayor fortaleza para este propósito específico. Carmen cerró los ojos y en ese momento de silencio, su mente viajó instantáneamente a la imagen de su madre en el hospital, conectada a máquinas, luchando contra una enfermedad que requería un tratamiento que la familia simplemente no podía costear. Era una conexión emocional que transformaba esta propuesta de negocios en algo mucho más personal y urgente. La verdad oculta que estaba emergiendo era que ambos habían encontrado en el otro la solución perfecta a sus problemas más desesperantes, pero desde perspectivas completamente diferentes. Era una simetría que el destino había orquestado de manera que ninguno de los dos podría haber planeado. Las decisiones que cambian vidas enteras rara vez vienen con el lujo del tiempo ilimitado para reflexionar. Y Carmen estaba experimentando exactamente esa presión mientras procesaba la magnitud de lo que acababa de escuchar. «Necesito pensar», dijo finalmente, y esas 3 palabras contenían todo el peso de una mente que intentaba desesperadamente encontrar claridad en medio de una situación que desafiaba toda lógica. La respuesta de Alejandro fue tan directa como había sido toda su propuesta. «Tienes 24 horas». No había espacio para negociación en su tono. No había flexibilidad en su postura. «Después de eso, buscaré a otra persona». Era una declaración que revelaba tanto su urgencia como su determinación de seguir adelante con o sin ella. ¿Has notado cómo los plazos más importantes de nuestras vidas a menudo se miden en horas en lugar de días o semanas? Carmen asintió, consciente de que acababa de aceptar un cronómetro emocional que comenzaría a correr desde el momento en que saliera de esa oficina. Sus piernas temblaron ligeramente mientras se dirigía hacia la puerta, una reacción física que revelaba el impacto completo de lo que había experimentado. Salir de ese edificio corporativo y regresar a las calles de Getafe fue como atravesar un portal entre 2 universos completamente diferentes. Carmen caminaba por las mismas aceras que había transitado miles de veces, pero ahora cada paso resonaba con la posibilidad de una transformación que podría sacarla para siempre de esa realidad familiar. La noche que siguió fue una de esas experiencias que redefinen nuestra comprensión sobre la tortura psicológica del insomnio. Carmen, acostada en su pequeña cama individual en el apartamento de 2 dormitorios en Móstoles, descubrió que el sueño es imposible cuando tu mente está procesando una decisión que alterará fundamentalmente el curso de tu existencia. El contraste entre su realidad actual y la propuesta que había recibido era tan extremo que parecía surrealista. Miraba al techo de su modesto dormitorio mientras escuchaba la sinfonía nocturna de su hogar. Los ronquidos familiares de su padre desde la sala, donde dormía en el sofá para darle privacidad, y la tos intermitente de su madre Concepción desde el cuarto contiguo. Cada sonido de esa noche se había transformado en un recordatorio de por qué esta decisión era tan crucial. La tos de su madre no era solo un síntoma, era una cuenta regresiva hacia una crisis que solo el dinero podía resolver. Los ronquidos de su padre no eran simplemente ruido nocturno, eran el sonido de un hombre de 54 años cuyo cuerpo estaba siendo destruido por trabajar 2 turnos en la fábrica de autopartes. La mentalidad que estaba desarrollando Carmen era fascinante de observar. Su mente, entrenada durante años para el análisis administrativo, ahora aplicaba esa misma lógica a una decisión que era fundamentalmente emocional. Calculaba los beneficios, evaluaba los riesgos, intentaba proyectar las consecuencias de ambas opciones disponibles.
La verdad oculta que estaba emergiendo en esas horas de reflexión era que esta no era realmente una decisión entre lo correcto y lo incorrecto, sino entre dos tipos diferentes de sacrificio. Rechazar la propuesta significaba sacrificar la salud de su madre y condenar a su familia a continuar luchando con limitaciones financieras. Aceptarla significaba sacrificar su zona de confort y aventurarse hacia un territorio completamente desconocido. Existe algo profundamente revelador sobre los momentos en que hablamos en voz alta con la oscuridad, como si pronunciar nuestros pensamientos más profundos pudiera ayudarnos a procesarlos mejor. Carmen, después de horas de dar vueltas en la cama, finalmente susurró las palabras que habían estado resonando en su mente toda la noche. 1.000.000 de euros. La cifra no era solo dinero. Era una llave maestra que podría abrir todas las puertas que habían estado cerradas para su familia durante décadas. Era la transformación completa de una realidad que había aceptado como inmutable. Su padre José, de 54 años, podría finalmente dejar de destruir su cuerpo trabajando 2 turnos en la fábrica de autopartes de Leganés, esos turnos que lo habían convertido en un hombre envejecido prematuramente por el agotamiento constante. ¿Has experimentado alguna vez esa sensación de estar al borde de una decisión que sabes que redefinirá completamente el significado de tu existencia? Carmen estaba navegando exactamente por esas aguas emocionales, calculando no solo lo que ganaría, sino lo que perdería, no solo lo que cambiaría en su vida, sino lo que cambiaría en ella como persona. La mentalidad que estaba desarrollando era la de alguien que se da cuenta de que el sacrificio personal puede ser el acto más generoso que puede ofrecer a las personas que ama. El dinero no era para ella. Era para la cirugía de su madre, para la jubilación de su padre, para las oportunidades que nunca habían tenido como familia. A las 5 de la mañana, Carmen finalmente se rindió ante la realidad de que el sueño era imposible cuando tu mente está procesando una decisión de tal magnitud. Era esa hora extraña del amanecer, cuando la noche se niega a terminar, pero el día aún no ha comenzado realmente. Ese limbo temporal que parece diseñado específicamente para las crisis existenciales. Su madre ya estaba despierta siguiendo la rutina médica que había dominado su vida durante los últimos meses. El ritual matutino de medicamentos que mantenían sus síntomas bajo control, pero que no podían resolver el problema fundamental. «Hija, tienes una cara pésima. ¿No dormiste?», preguntó Concepción, y su voz ronca por la tos constante revelaba la preocupación maternal que nunca desaparece. «Es solo trabajo, mamá. Muchas cosas en la cabeza», mintió Carmen, pero era una mentira protectora. El tipo de mentira que contamos cuando la verdad es demasiado compleja para explicar sin crear más preocupación. ¿Cómo le explicas a tu madre enferma que estás considerando una propuesta que suena sacada de una novela romántica? La verdad oculta que estaba emergiendo en esa conversación matutina era que Carmen estaba protegiendo a su madre de la misma manera que la propuesta de Alejandro podría proteger a toda su familia. Era una cadena de sacrificios protectores, cada uno diseñado para aliviar el sufrimiento de otros a costa de la comodidad personal. El impacto de esa madrugada sin sueño estaba empezando a cristalizar algo fundamental en la mente de Carmen. No se trataba solo de una decisión financiera o profesional, se trataba de una oportunidad de reescribir completamente la narrativa de su familia, de transformar una historia de limitaciones en una historia de posibilidades. El regreso a la normalidad después de una experiencia que ha alterado completamente tu perspectiva sobre la vida es uno de los ejercicios más difíciles de disimulo que puede enfrentar una persona. Carmen llegó a la oficina esa mañana intentando desesperadamente actuar como si nada hubiera cambiado, como si las últimas 24 horas hubieran sido simplemente otro día
más en su rutina administrativa predecible. Pero hay ciertas verdades que son imposibles de ocultar, especialmente cuando trabajas en un ambiente donde las personas han aprendido a leer las dinámicas de poder con la precisión de detectores de mentiras humanos. Era evidente que todos habían notado algo diferente en Carmen, una tensión en sus hombros, una distracción en su mirada que no estaba ahí el día anterior. Sus colegas susurraban entre sí con esa curiosidad voraz que caracteriza a los ambientes corporativos cuando algo inusual interrumpe la rutina establecida. Las especulaciones sobre su conversación privada con el presidente se habían extendido por los pasillos como un incendio controlado, alimentado por la rareza de que Alejandro Herrera hubiera bajado personalmente al área administrativa. ¿Has experimentado alguna vez esa sensación de estar viviendo una doble realidad, donde por fuera mantienes las apariencias, pero por dentro estás procesando información que podría cambiar todo? Carmen estaba navegando exactamente por esa experiencia, tratando de responder correos electrónicos y organizar documentos mientras su mente no podía dejar de calcular las implicaciones de la decisión que estaba a punto de tomar. La transformación que estaba ocurriendo en su mentalidad era fascinante de observar. Durante años había sido la empleada invisible, la que cumplía con sus tareas sin llamar la atención, la que llegaba puntual y se iba a la hora exacta. Ahora se encontraba en el centro de especulaciones que probablemente llegarían hasta los niveles más altos de la empresa. A las 4 de la tarde, cuando faltaba apenas una hora para el fin del turno y Carmen había logrado convencerse de que tal vez había imaginado toda la conversación del día anterior, el teléfono de su mesa sonó con un timbre que le pareció más fuerte de lo normal. «Carmen Silva, mi oficina ahora», dijo la voz neutra pero inconfundible de Alejandro. Esta vez, Carmen no experimentó la vacilación del día anterior. No hubo ese momento de shock o confusión que había caracterizado su primera convocatoria. Había llegado el momento de la decisión y ella lo sabía. Sus 24 horas habían terminado y era hora de revelar si estaba dispuesta a saltar hacia lo desconocido o si prefería permanecer en la seguridad de lo familiar. La revelación más importante que estaba ocurriendo no era solo sobre la decisión que Carmen había tomado, sino sobre quién había descubierto que era durante esas horas de reflexión intensa. Había encontrado una versión de sí misma que era capaz de considerar riesgos que la Carmen de hace una semana jamás habría contemplado. El impacto de ese momento se extendía más allá de los aspectos financieros o profesionales. Era el reconocimiento de que a veces las oportunidades más extraordinarias llegan disfrazadas de propuestas imposibles y que la valentía no siempre se siente como valentía cuando la estás viviendo. Las decisiones más importantes de nuestras vidas a menudo se revelan no solo en lo que decidimos hacer, sino en cómo decidimos hacerlo. Cuando Carmen entró en esa oficina presidencial por segunda vez, había algo fundamentalmente diferente en su postura, en la forma como sostenía su mirada, en la confianza que irradiaba. Las últimas 24 horas habían sido más que un período de reflexión, habían sido una masterclass en autodescubrimiento. ¿Decidiste?, preguntó Alejandro sin rodeos, manteniendo esa eficiencia directa que caracterizaba todas sus negociaciones. Importantes, pero Carmen ya no era la misma mujer tímida que había salido de esa oficina el día anterior. Respiró profundo, como quien está a punto de saltar desde un acantilado, y reveló que había hecho mucho más que simplemente tomar una decisión. «Tengo algunas condiciones», dijo Carmen, y esas 4 palabras cambiaron instantáneamente toda la dinámica de poder en la conversación. No era una aceptación sumisa, era una negociación estratégica. Primero, quiero un contrato detallado, especificando todos los términos. La transformación era evidente.
Carmen había dejado de ser una empleada desesperada para convertirse en una socia comercial que entendía su propio valor. ¿Has notado cómo las personas más inteligentes a menudo revelan su brillantez no en los momentos de éxito, sino en cómo manejan las situaciones más complejas? Carmen estaba demostrando exactamente esa cualidad, estableciendo límites que protegían tanto sus intereses como su dignidad. Segundo, mi familia no puede saber que es un matrimonio falso, continuó, revelando una comprensión profunda sobre las implicaciones emocionales de su decisión. Tercero, mantengo mi trabajo aquí, al menos al principio. Cada condición mostraba que había pensado cuidadosamente en las consecuencias prácticas y psicológicas de lo que estaban planeando. La mentalidad que estaba desarrollando Carmen era fascinante de observar. No estaba simplemente aceptando una oferta, estaba rediseñando los términos para que funcionen según sus propios valores y necesidades. Era una demostración de que la desesperación económica no había nublado su capacidad de pensamiento estratégico. ¿Más alguna cosa?, preguntó Alejandro, y había algo en su tono que sugería que estaba genuinamente impresionado por la aproximación profesional que Carmen había adoptado. Su respuesta final reveló la dimensión más importante de su carácter. «Respeto», dijo Carmen firmemente, con una convicción que cortó a través del aire como una declaración de principios no negociables. «Puedo aceptar que esto sea solo un acuerdo de negocios», continuó, «pero no voy a tolerar ser tratada como un objeto». Era una línea en la arena, una declaración de que su participación en este plan tendría que ser como socia igualitaria, no como una empleada contratada para realizar un papel. La revelación más importante de ese momento llegó con la reacción de Alejandro. Una sonrisa casi imperceptible pasó por sus labios, la primera expresión genuina de satisfacción que Carmen había visto en él. «Eres más inteligente de lo que imaginé», dijo, y esas palabras contenían tanto reconocimiento profesional como una especie de respeto que Carmen nunca había experimentado en un ambiente corporativo. La verdad oculta que estaba emergiendo era que Alejandro no solo había encontrado la candidata perfecta para su plan, había encontrado a alguien cuya inteligencia natural podría hacer que toda la operación fuera mucho más sofisticada y creíble de lo que había anticipado originalmente. Los momentos inmediatamente posteriores a tomar una decisión que cambiará tu vida para siempre tienen una cualidad surrealista, como si estuvieras observando a otra persona vivir tu propia experiencia. Carmen había cruzado el punto de no retorno. Había pronunciado esa palabra simple pero transformadora, «está bien», y con esas 2 sílabas había sellado un acuerdo que la sacaría para siempre del mundo que conocía. La eficiencia con la que Alejandro comenzó a poner en marcha los mecanismos de su plan revelaba cuánto había reflexionado sobre cada detalle. «Mi abogado preparará el contrato hasta mañana», dijo con esa precisión que caracterizaba todas sus operaciones comerciales importantes. Pero entonces agregó algo que hizo que Carmen se diera cuenta de que la parte fácil había sido tomar la decisión. «Vamos a necesitar conocernos mejor si queremos que esto sea convincente», continuó Alejandro, y esas palabras contenían la primera revelación sobre la complejidad real de lo que habían acordado. «Cena esta noche, 8 en punto, paso a buscarte, vamos al botín». La mención del famoso restaurante madrileño cerca de la Plaza Mayor hizo que Carmen sintiera el primer ataque de pánico real sobre lo que había aceptado. ¿Has experimentado alguna vez esa sensación cuando te das cuenta de que una decisión abstracta se está convirtiendo rápidamente en una realidad muy concreta? Carmen estaba experimentando exactamente esa transformación mental mientras salía de la oficina, procesando que en pocas horas estaría cenando en uno de los establecimientos más elegantes de Madrid como parte de su nueva vida. El viaje de regreso a Móstoles esa tarde
Fue como un recorrido entre dos universos paralelos. Carmen observaba las mismas calles, los mismos edificios, las mismas personas que había visto miles de veces, pero ahora todo tenía un significado diferente. Era como si estuviera despidiéndose silenciosamente de una versión de sí misma que estaba a punto de quedar en el pasado. A las 7:15 de la noche, Carmen estaba experimentando lo que solo puede describirse como pánico total. Había vaciado completamente su modesto armario, había probado cada combinación posible de la ropa que poseía, y la realidad brutal era que no tenía absolutamente nada que fuera remotamente adecuado para cenar en botín. La mentalidad que estaba desarrollando Carmen en esos momentos de desesperación era fascinante de observar. Por primera vez en su vida estaba enfrentándose a la verdad oculta de que el dinero no solo compra cosas, compra acceso a experiencias, a espacios, a oportunidades que están completamente cerradas para quienes no tienen los códigos apropiados. Cada prenda que se probaba revelaba la magnitud del abismo social que estaba a punto de cruzar. Sus mejores vestidos, que había considerado elegantes para ocasiones especiales en su mundo, ahora se veían completamente inadecuados para el ambiente al que estaba siendo introducida. Era una lección brutal sobre cómo la ropa funciona como un lenguaje silencioso que comunica inmediatamente tu posición social. El impacto psicológico de este momento no puede ser subestimado. Carmen estaba experimentando por primera vez la ansiedad de no encajar, la presión de presentarse de manera apropiada en un contexto donde cada detalle sería evaluado y juzgado según estándares que ella apenas comenzaba a comprender. La revelación más importante que estaba emergiendo era que la transformación que había aceptado no sería solo financiera o legal, sino profundamente personal. Cada aspecto de su identidad, desde cómo se vestía hasta cómo hablaba, tendría que ser recalibrado para funcionar en su nueva realidad. Existen momentos en nuestras vidas que funcionan como umbrales simbólicos, y Carmen estaba experimentando exactamente uno de esos mientras esperaba en la acera frente al edificio donde había vivido toda su vida adulta. 20 minutos después de haber tomado la decisión más arriesgada de su existencia, se encontraba intentando desesperadamente no demostrar el nerviosismo que la estaba consumiendo por dentro. Cuando el Mercedes negro se deslizó silenciosamente por su calle y se detuvo frente al edificio, el contraste fue tan dramático que pareció irreal. Era como si una nave espacial hubiera aterrizado en un paisaje que no le correspondía. Algunos vecinos que estaban en la calle pararon inmediatamente para observar el coche lujoso, sus rostros mezclando curiosidad y asombro. ¿Has notado cómo ciertos objetos pueden funcionar como declaraciones silenciosas sobre el poder y el estatus? Ese Mercedes no era solo un medio de transporte. Era una revelación sobre el abismo económico que Carmen estaba a punto de cruzar. Sabía con absoluta certeza que este momento se convertiría en tema de conversación en Móstoles durante días, tal vez semanas. La transformación que estaba experimentando Carmen no era solo interna, sino profundamente social. En cuestión de segundos, había pasado de ser la vecina invisible que tomaba el autobús todas las mañanas a convertirse en la mujer misteriosa que subía a coches de lujo con hombres desconocidos. Era una metamorfosis pública que no tenía vuelta atrás. Durante los primeros minutos del viaje, un silencio casi ceremonial llenó el interior del Mercedes. Carmen observaba la ciudad pasar por la ventana, pero ahora Madrid se veía diferente desde el interior de un coche que costaba más que lo que su familia ganaría en varios años. Cada detalle del interior irradiaba una calidad que nunca había experimentado de cerca. Alejandro navegaba por el tráfico con una habilidad natural que revelaba que, a pesar de tener choferes a su disposición, disfrutaba genuinamente de conducir. Había algo reconfortante en esa normalidad,
en descubrir que el millonario que había alterado su vida también tenía que lidiar con semáforos y embotellamientos como cualquier mortal. ¿Nerviosa?, preguntó Alejandro cuando pararon en un semáforo cerca de la Puerta del Sol, y esa simple pregunta reveló algo que Carmen no había anticipado. Su voz tenía una calidez genuina que contrastaba completamente con la eficiencia corporativa que había mostrado en la oficina. La mentalidad que estaba desarrollando Carmen era fascinante de observar. Estaba descubriendo que el Alejandro que había conocido en el ambiente empresarial era solo una faceta de una personalidad mucho más compleja. Fuera de los confines de su oficina presidencial había una humanidad en él que hacía que toda la situación se sintiera menos como una transacción comercial y más como una aventura compartida. Esta revelación nos muestra algo profundo sobre cómo las personas pueden ser radicalmente diferentes en distintos contextos. El ejecutivo implacable que había establecido términos no negociables en la sala de juntas ahora mostraba una consideración genuina por su comodidad emocional. La verdad oculta que estaba emergiendo era que ambos estaban navegando territorio desconocido. Alejandro podía tener experiencia en negociaciones multimillonarias, pero nunca había intentado algo tan personal y arriesgado como lo que estaban emprendiendo juntos. El interior del restaurante Botín era como entrar en una cápsula del tiempo que había preservado siglos de elegancia madrileña, con sus paredes de ladrillo visto, techos abovedados y esa atmósfera que solo pueden crear décadas de conversaciones importantes entre personas poderosas. Carmen se sintió inmediatamente como si hubiera sido transportada a un mundo paralelo donde cada detalle susurraba historias de influencia y sofisticación. Después de que se sentaron y el sommelier les presentó la carta de vinos con una reverencia que Carmen jamás había presenciado, Alejandro estudió el menú con la naturalidad de quien había cenado en lugares así toda su vida. ¿Ya decidiste lo que quieres?, preguntó, levantando la vista hacia ella con una sonrisa que parecía genuinamente interesada en su comodidad. Carmen miró los platos listados en esa carta elegante y sintió un pequeño shock que reveló la magnitud real del abismo económico que estaba cruzando. Un plato principal costaba más que su salario semanal completo. Era una confrontación brutal con una realidad que había conocido intelectualmente, pero nunca había experimentado visceralmente. ¿Puedes recomendar algo?, pidió Carmen, y su voz llevaba esa vulnerabilidad honesta que surge cuando estamos claramente fuera de nuestra zona de confort. No era solo sobre la comida, era sobre navegar un código social completamente desconocido, sobre aprender un lenguaje que nunca había necesitado hablar. ¿Has experimentado alguna vez esa sensación de estar participando en una obra de teatro donde todos conocen el guión excepto tú? Carmen estaba viviendo exactamente esa experiencia, pero lo fascinante era cómo Alejandro parecía intuir su incomodidad sin hacerla sentir juzgada por ella. La transformación que estaba ocurriendo durante esa cena iba mucho más allá de la simple introducción a un nuevo ambiente social. Era una masterclass en tiempo real sobre las diferencias de clase, pero también una revelación sobre cómo las personas pueden conectar auténticamente a pesar de esas diferencias. ¿Y tus sueños?, preguntó Alejandro después de que hubieran ordenado, y esa pregunta tomó a Carmen completamente desprevenida. En su mundo, las conversaciones raramente se aventuraban hacia territorio tan personal, especialmente con jefes o figuras de autoridad. La mentalidad que estaba experimentando era la de alguien que no estaba acostumbrada a que sus aspiraciones personales fueran consideradas dignas de interés. «Siempre quise tener mi propio negocio», respondió Carmen, y había algo en la forma como Alejandro la escuchaba que la hizo sentir que sus palabras tenían peso real. Tal vez una consultoría en administración para pequeñas empresas de Alcorcón y Fuenlabrada.
ayudar a personas que están empezando. La revelación más importante de ese momento no era sobre los sueños específicos de Carmen, sino sobre la naturaleza de esos sueños. No fantasías grandiosas sobre riqueza personal, sino aspiraciones centradas en ayudar a otros que venían de circunstancias similares a las suyas. Era una ventana hacia un carácter que valoraba el servicio sobre el beneficio personal. La verdad oculta que estaba emergiendo era que Carmen tenía una visión empresarial genuina, no basada en ambición de poder, sino en una comprensión real de las necesidades de su comunidad. Era exactamente el tipo de inteligencia práctica y orientada hacia otros que Alejandro había intuido, pero que ahora podía confirmar directamente. Las conversaciones más reveladoras a menudo surgen cuando menos las esperamos, y Carmen estaba descubriendo que la cena en Botín se había convertido en algo mucho más profundo que una simple introducción social. La facilidad con la que había compartido sus sueños profesionales había creado una atmósfera de confianza que ahora llevaba la conversación hacia territorio mucho más personal. ¿Ya estuviste casada? ¿Tuviste algún novio serio?, preguntó Alejandro, y la pregunta cayó en el espacio entre ellos como una revelación inevitable que Carmen había estado temiendo. Era exactamente la indagación que expone las diferencias más profundas entre dos vidas que han seguido trayectorias completamente opuestas. Carmen sintió inmediatamente cómo el rostro le ardía, una reacción física que reveló la vulnerabilidad genuina que estaba experimentando. «No, nunca tuve tiempo para relaciones serias», respondió. Y su voz llevaba esa honestidad incómoda que surge cuando estamos confrontando aspectos de nosotros mismos que preferíamos mantener privados. Algunas citas casuales en la Universidad Complutense, pero nada importante. ¿Has experimentado alguna vez esa sensación cuando una pregunta simple expone una verdad sobre tu vida que nunca habías articulado completamente? Carmen estaba navegando exactamente por esa experiencia, enfrentándose al hecho de que su dedicación total al trabajo y la familia había venido con sacrificios personales que ahora se hacían dolorosamente evidentes. La mentalidad que estaba desarrollando Carmen era fascinante de observar. No era vergüenza por su inexperiencia, sino una comprensión súbita de cómo las circunstancias económicas habían moldeado no solo sus oportunidades profesionales, sino también sus experiencias más íntimas. Era una revelación sobre cómo la supervivencia financiera puede consumir completamente el espacio emocional necesario para el romance. La transformación que siguió a esa conversación fue tan rápida como dramática. 3 semanas después de la cena en Botín, la vida de Carmen había cambiado de una manera que habría sido completamente inimaginable apenas un mes antes. El ático de Alejandro en Salamanca era todo lo que había imaginado durante sus noches de insomnio y mucho más. 3 plantas de puro lujo se extendían ante ella como una demostración física de lo que el dinero realmente puede comprar cuando no hay limitaciones. La vista deslumbrante de Madrid, desde esas ventanas del piso al techo, transformaba la ciudad en un paisaje de posibilidades infinitas. Los muebles de diseño y la decoración que parecía sacada directamente de las páginas de revistas internacionales creaban un ambiente que redefinía completamente su comprensión sobre lo que significaba vivir cómodamente. La revelación más impactante no era sobre el lujo material, sino sobre cómo ese ambiente estaba cambiando su propia percepción de sí misma. Carmen estaba descubriendo aspectos de su personalidad que nunca habían tenido espacio para emerger en su vida anterior. Una sofisticación natural que había estado dormida bajo años de preocupaciones financieras constantes.
La verdad oculta que estaba emergiendo era que la transformación física del ambiente estaba catalizando una metamorfosis mucho más profunda en su identidad. No solo estaba aprendiendo a navegar un nuevo mundo social, sino que estaba descubriendo quién podría ser cuando las limitaciones económicas ya no definieran cada aspecto de su existencia. La educación más sofisticada a veces no viene de universidades prestigiosas, sino de inmersiones totales en mundos que operan con códigos completamente diferentes. Carmen estaba descubriendo exactamente esa realidad, mientras Alejandro preparaba 2 expresos en su cocina de diseño, un ritual matutino que se había convertido en el preludio de lo que él llamaba sus sesiones de entrenamiento. «Hoy vamos a trabajar en lo básico», dijo Alejandro con esa eficiencia característica que aplicaba tanto a las negociaciones multimillonarias como a la transformación social de Carmen. Cómo actuar en eventos sociales, qué temas evitar, quiénes son las personas importantes en los círculos que frecuentamos. Era literalmente un curso intensivo sobre cómo ser rica, impartido en los salones más elegantes de Serrano y Velázquez. ¿Has notado cómo las habilidades sociales que damos por sentadas son en realidad sistemas complejos de códigos no escritos que requieren años de práctica para dominar? Carmen estaba experimentando una masterclass acelerada en dinámicas de poder que la mayoría de las personas de la alta sociedad aprenden durante toda una vida de inmersión cultural. La mentalidad que estaba desarrollando Carmen era fascinante de observar. No se trataba solo de memorizar nombres y conexiones empresariales, sino de comprender las corrientes subterráneas de influencia que realmente mueven las decisiones importantes en Madrid. Era como aprender un idioma completamente nuevo, donde cada gesto, cada pausa, cada elección de palabras comunicaba mensajes sobre estatus y pertenencia. Durante esas semanas de preparación intensiva, Carmen había absorbido información sobre familias influyentes, conexiones políticas, rivalidades comerciales y alianzas estratégicas que funcionaban como el verdadero mapa de poder de la capital española. Era una educación que no se podía obtener en ninguna universidad, solo a través del acceso directo a los bastidores donde se tomaban las decisiones realmente importantes. Pero entonces llegó el momento que cambió completamente la naturaleza de su entrenamiento. «Hay algo que debemos discutir», dijo Alejandro después de una pausa que pareció cargada de significado. Y Carmen inmediatamente sintió que estaban a punto de cruzar hacia territorio mucho más complejo. «Demostraciones públicas de afecto», continuó Alejandro, y esas 3 palabras cayeron en el espacio entre ellos como una revelación que transformó instantáneamente toda la atmósfera de lo que habían estado construyendo. Si vamos a convencer a las personas de que estamos enamorados, vamos a tener que actuar como una pareja enamorada. El rostro de Carmen se puso rojo como un tomate, una reacción que revelaba no solo su inexperiencia en temas románticos, sino también la súbita comprensión de que el acuerdo de negocios se estaba convirtiendo en algo mucho más complicado y personal de lo que había anticipado. La verdad oculta que estaba emergiendo era que la línea entre la performance y la realidad estaba comenzando a difuminarse de maneras que ninguno de los dos había previsto completamente. Lo que había comenzado como un contrato estratégico ahora requería una intimidad emocional que desafiaba todas las barreras profesionales que habían establecido. Y aquí llegamos al final de esta historia extraordinaria que comenzó con una propuesta de negocios y se transformó en algo que ninguno de los dos había anticipado. Carmen y Alejandro estaban descubriendo que cuando 2 almas auténticas se encuentran en las circunstancias más inesperadas, ni los contratos más detallados pueden predecir hacia dónde los llevará realmente el destino.
Te das cuenta de cómo las decisiones más arriesgadas de nuestras vidas a menudo nos conducen exactamente hacia donde necesitábamos estar. Esta historia nos muestra que a veces lo que parece un acuerdo imposible puede convertirse en la puerta hacia una transformación que cambia no solo nuestras circunstancias, sino nuestra comprensión completa sobre quiénes realmente somos. Si llegaste hasta aquí conmigo, es porque entiendes que las mejores historias son aquellas que nos ayudan a reflexionar sobre nuestras propias decisiones, sobre los riesgos que vale la pena tomar y sobre cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Por eso, te invito a que te suscribas al canal, porque aquí compartimos historias que van más allá del entretenimiento. Historias que nos conectan con esas verdades profundas sobre la condición humana que a veces